después que tú tienes, después que tú tienes que tu cuadro obstructivo, que es restrictivo, lo que te queda es englobar. En el caso del obstructivo, normalmente lo que le decía es una resistencia a la salida de la vía aérea. Recuerden que la espirometría es hacia afuera, soplando. Si lo difícil te echa a poder. Entonces, después lo que te queda es ver cuál de esas enfermedades obstructivas encaja ese paciente. Y eso tú lo haces con la historia clínica. En el caso del asma, es simple porque a ese paciente tú le haces una espirometría y después que le haces una espirometría tú le das un poquito de broncodilatador, que puede ser salbutamol o albuterol, eso le hace rápido, y en media hora tú le haces otro. Si esa capacidad vital aumenta en un 12%, el problema es asma. Si no, es cualquiera de estas enfermedades. Lo más común es que sea asma o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas son las dos enfermedades principales. La bronquitis enfisema como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma como asma bronquial como enfermedad reversible, que muchos autores no lo, aunque desde el punto de vista pirométrico es una enfermedad obstructiva, muchos autores no califica para una enfermedad obstructiva crónica. ¿Por qué? Porque el asma es reversible. Inmediatamente tú das un broncodilatador, los bronquios vuelven a su normalidad. Entonces, ya esto es menos frecuente. Tú necesitas básicamente la historia del paciente y la bronquiectasia. Ya tendría que acompañar de otro tipo de imágenes como son la tomografía. La radiografía se puede ver, pero no es tan específico. Entonces, si ya tu problema no es obstructivo, es restrictivo, entonces vienen todos los problemas que tienen que ver con la pared torácica, que impide que el pulmón se expanda adecuadamente, porque hay una restricción, hay algo que se lo impide. Ahí están como la miastenia grave, el síndrome de Guillain-Barré, la esclerosis amiotrópica bilateral. Son una serie de enfermedades y al final lo que va a tú a identificar qué tipo de enfermedad tiene ese paciente. Básicamente, eso es desde el punto de vista de la ventilación. Lo que no encaja aquí, entonces todo lo demás es restrictivo, que son cualquier enfermedad que pueda producir una restricción que impida que los pulmones se expandan de manera adecuada, desde la fibrosis hasta la miastenia grave, la esclerosis amiotrópica bilateral, el síndrome de Guillain-Barré, todo lo que impida que el pulmón se expanda adecuadamente. ¿Pregunta? ¿Duda? Entonces seguimos. Vamos a otro de los Una temas. pregunta, doctor. Ajá, dale. Miquel y Lola. Entonces, digamos que el asma viene en... No, no. no. El asma es una enfermedad obstructiva, lo único que es reversible. Y por eso no califica como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Porque en el asma tú tienes un bronquio así, cerrado, pero de que tú a ese bronquio le pusiste un broncodilatador, se abre totalmente. Sin embargo, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tú tienes un bronquio así, tú le das broncodilatador, le das esteroides y sencillamente posiblemente se modifique ligeramente. Ok. Y Ella dice dice que sí, la dale. fibrosis pulmonar es una enfermedad. Eso fue lo que yo entendí. La fibrosis, la fibrosis pulmonar puede ser considerado. Ella dice la antracosis, profesor. Ah, la antracosis, por eso produce una infección bacteriana, es producido viral, producido por el antra. Sí, claro que es una enfermedad. De hecho, en un momento se calificó como arma biológica. La fibrosis como tal, en el caso de la fibrosis es un síndrome. En el caso de la fibrosis, porque son muchas las enfermedades que pueden producir fibrosis pulmonar. La mayoría de enfermedades intersticial del pulmón califican en fibrosis. Profe, una pregunta. Uh-huh. Hay una cantidad de aire que se queda en el pulmón, tengo entendido, que se llama residual. ¿Qué cantidad? ¿Cómo?
La cantidad de aire que El se volumen llama residual. volumen residual. Son Esa es la cantidad. 1200 mililitros. Eso es en Pero, promedio. pero la pregunta mía es, ¿esta es la cantidad de aire que queda en una respiración normal? Porque tengo entendido que siempre queda aire en el Sí, pulmón. es el que queda, 1200 mililitros. Se Ok. recambia constantemente. O sigue considerado una neumocomiosis, o sea, una enfermedad por exposición prolongada al polvo. Puede ser considerada una enfermedad ocupacional. Si es antracosis, no infección, neumonía por antra. Sí, puede ser. Sino cuando la persona tiene, puede ser silicio, no importa, carbón. Sí, sí. Sí, pero también es antracosis, también así, como te digo, o sea, Ujú. eso se da en los pacientes la persona que trabaja en mina de carbón. O sea, aquí no podemos, no vamos a tener antracosis. Sí, abetosis podíamos tener aquí, que ya hoy en día casi es raro tuve abeto, pero en mi tiempo cuando yo era muchacho, muchas personas tenían techo de abeto. O sea, sus casas eran cubiertas con abeto. Y sobre todo usaban el abeto porque se mantenía, hacía que se mantenga bien fresca la casa. La temperatura era menor. Pero una pregunta. Ajá. ¿Por qué usted dice que sería una arma biológica? No, el antras. El antras. Ah, el antras. Sí, Ah, ok. fue considerado Ok. una arma biológica. No sé si fue, bueno, en los tiempos de George W. Hijo, el último periodo de él. Creo que fue a George Bush. Se habló de un ataque con antras. O sea, que mandaban un sobre, una carta con antra contenido, de manera que cuando tú abres el sobre pueda inhalar la partícula de antra. Entonces produciste una neumonía por antra. Así más o menos algo muy parecido al coronavirus. Producía un distrés respiratorio. Pero después se dio cuenta que el antra tampoco era tan agresivo como se creyó en un momento. Entonces pensaban que era antra, pero que era antra manipulado genéticamente para que sea más virulento. Eso se pensó en Estados Unidos, básicamente. Ok. ¿El coronavirus? No, o sea, ¿qué te digo? El coronavirus, los coronavirus son una familia larga de virus y siempre han existido. Yo lo que creo que no se ha dicho toda la verdad. Yo creo que el coronavirus, o sea, existía y fue un coronavirus que trataron de manipular genéticamente. Manipularlo posiblemente para crear una vacuna o con fines médicos, no con fines bélicos. No creo, o sea, no creo que ningún país tenga la cachaza de ponerse a inventar con un arma Pues yo biológica. sí lo creo, doctor. Porque No. recuérdese que qué casualidad que China sea el país más poblado y recuérdese que ellos tenían una ley que se puede tener solamente un hijo y ellos siempre han querido reducir la población. Sí, pero Entonces, qué casualidad que saliera de ella, ¿eh? no, hombre, por eso no. China es un país comunista y si ellos quisieran reducir la población, la reducirían sencillamente. O sea, ya China no va a ser para el 2025, la India va a ser el país más poblado del mundo. Pero no, eso no es un motivo. Un país comunista no tiene necesidad de reducir la población. Eso no, es una teoría que no es posible. Además, lo te digo porque es que las armas biológicas tú no tienes cómo controlarlas. Y para tú crear una arma biológica, tú tienes que controlarla. Primero, tú logras tener todo, o sea, tener el arma y tener la cura. Para tú inmunizar a tu población, si lo que tú quieres terminar con el mundo, entonces después liberar el arma Y usted biológica. no cree que ya esté porque mire cómo ellos lo controlaron, qué tan rápido, y mire que Estados ¿Quién Unidos dijo? oh, China no está controlado todavía. ¿usted cree? No, muchachos, pero China mandó a Pero yo vi en la otra provincia noticia que con ya más lo de... No, hay una segunda oleada. yo vi, Claro, ya ah, hay otra provincia cerrada en China por casos, por brotes de coronavirus. Y ellos mandaron a aislar 10 millones más de personas. No, mira, oye, en el caso de la universidad, lo que va a hacer que no se va a dar verano, pero obligatoriamente
va a tener que haber una solución. Lo único que va, posiblemente, si no se consigue una vacuna rápido, va a ser modificación del estilo de vida. Posiblemente la gente tenga que ir a las aulas a coger clase con una mascarilla y una careta. Eso es casi seguro. Ay, Dios mío. El mundo andar. Yo estoy esperanzado de que aparezca la cura. Además, eso no va a ser para siempre. Doctor, esa vacuna está por ahí, doctor. Eso es un comercio. No, déjate de creer con toda la gente. Está bien. Mira, a medida que nosotros no... Mira, a medida que la gente se adapte, a medida que el virus se vaya extendiendo, la gente se va a hacer inmune. Se va a hacer inmune y lo que se va a morir, se va a morir. ¿Cuál es el problema de tú controlar, usar medidas de control, evitar que te aparezcan muchos casos juntos? Realmente no es un virus tan letal. O sea, por ejemplo, que aquí la mortalidad ahora mismo está en un 4.4%, esa mortalidad no es real. Te digo no es real porque aquí hubo un sector en la capital donde entraron con 21 pruebas, 22 pruebas y 21 salieron positivos. En la noticia había ahorita una cárcel que fueron como con 12 o 13 pruebas, como 15, como con 16 o 17 pruebas y como 3 salieron positivos. O sea, es un virus que no es tan agresivo. El problema es que si el virus aparece en muchos casos juntos como altamente contagioso, los casos que desarrollen la forma grave, lamentablemente se va a morir porque no va a haber la oportunidad de darle respuesta a la demanda. Aún así, son virus nuevos y todo lo que es nuevo, hasta que la población crea inmunidad. Y mañana, o sea, que todos los 3 años, todo va a depender de que tan rápido se expanda el virus. La gente desarrolla inmunidad y los que se van a morir, se murieron ya. De hecho, aquí el virus está más controlado por un asunto implicación política. Pero yo te aseguro que si el PLD hubiese tomado el gobierno hoy, ya hubiese sido presidente por 4 años seguro, y hubiese dejado que el que se vaya a morir se muriera. Hubiese tenido un menos control de la situación. Totalmente. ¿Cuál es la pregunta? Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? ¿En qué? No. En que si se va a morir, se va a morir. Para mí... Pero mira, No, yo sé que el que se va a morir, se va a morir, pero... Si hay una gente que está contenta con esta crisis, es el PLD. Porque, oye, mira, ¿tú crees que... Yo lo que considero, yo lo que creo... Mira, ellos sacan oportunidad de toda crisis. Cuando viene el huracán Georgia, esas son cosas, ellos se aprovechan. Tú esa ayuda que dio Gonzalo a Haití, muchas de esas ayudas fueron cuestionadas porque muchas se perdieron en el camino. Entonces, ahora el Estado cogió un préstamo de 560 millones de dólares y luego 50 más en diciembre. O sea, son casi 600 millones de dólares más las donaciones que ha recibido. ¿Y dónde están? Ese dinero no se ve, señor. Eso sí. Entonces, nada. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con la compañera. Yo creo que es un arma biológica. Bueno, parietal. Y básicamente eso es un derrame. Pueden ser unilateral, pueden ser bilateral. Y lo único que tú necesitas es una simple radiografía para hacer el diagnóstico. En un derrame pleural, cuando tú lo tienes diagnosticado, lo que procede es establecer la causa del derrame. Para que se produzca un derrame pleural, tiene que producir alteración en alguna de estas fuerzas. Tú tienes aquí la tensión superficial del alveolo, tiene la presión del espacio intersticial, tiene la presión capilar, tiene la presión sobre el pulmón. Cuando nosotros normalmente vemos el capilar pulmonar, presión que es prácticamente la lumina se encarga de mantener los líquidos dentro de los vasos sanguíneos.
esa presión negativa de la alguna de la adentro. Tú tienes una fuerza que se pone en la presión circulatoria. Ahora bien, tiene una presión osmótica en el intersticio que siempre la presión que atrae hacia donde ella tiene 14 aquí. Esos 14 atraen hacia afuera y tiene la presión del intersticio que en este caso es negativa. Casi siempre solo en cada cavidad cerrada la presión del intersticio es positiva, pero la circulación, la calculación del riñón, pero la mayoría de tejidos negativos, si tú sumas 14 a 199 más o menos 29, tú tienes el interior del mercurio a favor de que los líquidos salgan de apilar hacia el intersticio pulmonar. En el alveolo la presión es cero, por lo que esos líquidos pasan a cierto punto hacia el alveolo de pequeña cantidad, pero solamente para mantenerlos al solo uno, porque entonces tiende a capilaridad baja, que tienen una presión relativa de unos 5 a menos metro de mercurio. Entonces, estos linfáticos se encargan de absorber el exceso de líquido que pasa hacia los alveolos. El líquido pasa desde capilar al intersticio, y del intersticio pasa hacia el alveolo, y el alveolo entonces es absorbido por los parásitos que hacen en el espacio pleural. Cualquier condición que altere esta presión va a producir acumulación de líquido en el espacio pleural, cuando ocurre de manera crónica. Por ejemplo, en el espacio pleural, si tú tienes un problema a nivel de linfático, un CA, por ejemplo, un cáncer o algo que produce producción linfática, va a hacer que se acumule líquido en el espacio pleural. Lo mismo, si tiene una carga importante de la relación con los hormonas, mayor la cantidad de líquido que va a escapar de la capilar hacia el intersticio, y posiblemente sea más de la que los linfáticos puedan manejar. Claro, normalmente cuando eso se produce derrame pleural bilateral hacia los pulmones, porque es una situación a nivel de la presión hidrostatal. Lo mismo que si tú tienes un proceso infeccioso a nivel de la pleural, que entonces la cantidad de la pleural produce alteración de la presión, y eso hace que el líquido sea como. Claro está, si esta alteración se produce de manera aguda, entonces, por ejemplo, si tiene un aumento importante de la presión arterial, entonces la presión hidrostatica aumenta. La cantidad de líquido que sale aquí es bastante, y no da tiempo que se acomoden a la capacidad de resolver. Entonces, los alveolos se llenan de agua. Si esas presiones cambian de manera aguda, entonces termina teniendo lo que es un edema de pulmón. En el caso del derrame pleural, el diagnóstico básicamente es radiográfico, y hay algunas características que lo hacen científico. Uno es llamar tipo de mecanismo. Normalmente los derrames toman esa forma, una forma de U hacia arriba. Lo otro es que los derrames empujan hacia la estructura del creatina hacia el otro lado, se atraen aire, y lo otro es que las circulación intercostales son más amplios. A diferencia de la circulación detrás, atraía el corazón hacia el área de el área radiovagal, o sea, el área radiovagal, como normalmente dicen los radiólogos. Pero básicamente el diagnóstico se hace como claro, al examen, lo que tiene aquí es líquido. Tú vas a encontrar la situación ausencia de la y ya un poquito más mala, pero simplemente encontrar de hospital. Pero básicamente el orgullo está ausente, y luego que se necesita el producto va a sentir más dolor porque normalmente el pulmón como es impresionante el timpano. Aquí sí el producto va a hacer más dolor. Son condiciones que al examen físico te ayudan
hacer el llamado de efusión y lo confirma con una radiografía para ver cuál es el siguiente paso después de que tiene un derrame. Sería el drenaje por un tubo de pecho. Ok, todavía no llegamos a un tubo de pecho porque la tracotomía mía sello de agua tiene indicaciones específicas. Antes de un drenaje con un tubo de pecho, antes de un drenaje, tú tienes que saber que tiene aquí acumulado. Una punción. Y básicamente se hace lo mismo que se hace en lo que se necesita el mundo, que no es más que con una aguja sencilla que se saca un poquito de líquido. Normalmente el paciente sentado, por debajo del vértice de ese papo, que aquí no se ve, por debajo del vértice de la papo, tú realmente funciona y trae un poquito de líquido. Y ese líquido que uno manda al laboratorio, porque no todo realmente tiene indicaciones de tracotomía mínima o sello de agua, sino que hay indicaciones específicas para un tubo de pecho, la ejecución de la natural y la causa de insuficiencia, que casi siempre es lateral, pero en cada caso es excepcional, solamente en un solo lado. Si es un caso dado, uno le puede poner un tubo de pecho, por ejemplo, el de la reumatoide de pacientes con cirrosis hepática, o sea, con alteraciones hepáticas, enfermedad hepática crónica, no produce desarrollo cerebral, y ese desarrollo no tiene indicación de colocar un tubo de pecho. Entonces, una vez tú tomas el líquido, tú lo que tienes que saber si es sudado o si está sudada. Y una vez tú tienes la característica del líquido y la clínica, tú vas a englobar la patología en una de esta condición. Por ejemplo, existe lo que se llama un criterio del aire. Y con los criterios del aire es lo que se utiliza para determinar si es sudado o si es no sudado. Por ejemplo, el criterio del aire dice proteína pleural entre la proteína del suelo, si esa relación mayor a 0.5, eso no es sudado. LDH, el líquido pleural, LDH del suelo, que es mayor a 0.6, eso no es sudado. Si tú tienes nivel de LDH 2/3 por encima del nivel normal del suelo del agua, tomar de la propia sangre, tomar de la muestra del líquido pleural se hace muy bien. Entonces, trasladada. Entonces, si con un solo criterio que tenga de esto, que un solo, tú hablarías de un ciudadano. ¿Entiendes? Entonces, un criterio para ciudadano. Siempre que tenga uno de esos positivos, ya tú tienes un ciudadano. Entonces, ya en el líquido pleural busca otra característica. Si tú tienes aumento de lo que tiene un exudado y tiene aumento de glóbulo blanco, o sea, de los leucocitos, por ejemplo, piensa de neutrófilos, específicamente de leucocitos. Entonces, lo que tiene y la característica de fiebre, para generar lo que tiene es un NPM, o sea, una barra pleural tipo purulente. Si tiene linfocitos que son glóbulos elevados para expresar el linfocitos, lo más probable que te piense es una plaza o en su caso, una tuberculosis. Claro, el líquido pleural va de manera que siempre se hace activo y lo manda siempre. Si la historia es traumática, por ejemplo, tú vas a tener trauma torácico, lo más probable que tú puedes pensar en que es un, ¿cómo se llama esto? Lo más probable que tú vas a pensar que es un emotora. Aquí ahí veo en esta gráfica. Sí, que ahí está mezclada. Yo no revisé la gráfica, pero eso es
la causa de una cirrosis, una hepatitis, un síndrome de nefritis, no te va a poder una hepatitis, no te va a poder producir realmente sudado, una cirrosis tampoco. Cuando tienes una cirrosis, tú tienes una disminución de la proteína en sangre, lo que hace que la presión proidiomótica caiga, y entonces eso te va a producir el bajo de niveles de espacio cerebral. Así que hay la causa que están aquí abajo, no le hagan muchos casos. O sea, si es sudado y no sudado, siempre y cuando esto sea mayor, si vemos que es sudado, y cuando la cantidad de bacterias esté ausente, entonces sí es que es sudado. Entonces, cuando anda sudado, por ejemplo, tú lo puedes ver en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo en síndrome hepática, síndrome nefrótico, hiperbilinemia. Todo esto tiene una característica en particular, o un aumento de la presión hidrostática o una caída de la presión cloidriomótica, o sea, la presión cloidriomótica que básicamente da la proteína. Cuando tienes un síndrome nefrótico, tu piel pierde mucha proteína. Al perder mucha proteína, la presión cloidriomótica cae, entonces al caer la presión cloidriomótica, la hidrática se superpone, entonces tú vas a tener evacuación de líquido. Lo mismo ocurre si lo pones la cirrosis hepática, todo esto es el mismo mecanismo, una disminución de la cantidad de proteína. Y por mañana no importa cuál sea la causa, sea de la presión o cualquier cosa. El único error aquí son las enfermedades inflamatorias y la cirrosis hepática, que normalmente produce ultrasudada, no es sudada. Si tú tienes cálculos lugares, por ejemplo, tú tienes un código pulmonar o nutrición de la vena cava, así que pueden producir sudada. Entonces, después que tú tienes eso, básicamente tú decides Profe, una pregunta. Cuando usted dice han sudado, ¿a qué se refiere a que en ese líquido nosotros vamos? Cuando hablamos de sudada, es un líquido pobre en proteína y pobre en células y en células. Entonces, el sudado es rico en proteína y todo eso. Entonces, ¿y por qué la insuficiencia, renal, en la insuficiencia cardíaca, como usted dice, hay un gran sudado? Si hay mucha eliminación, hay mucha eliminación de células, es decir, de proteínas. Claro, por eso es por el riñón. Entonces, volvemos aquí, déjame buscarte aquí el cuadro. Cuando tú tienes una disminución de la cantidad de proteína, esa presión cae, y entonces mayor cantidad de líquido que pasa así hacia el espacio intersticial y consecuentemente termina acumulándose en el espacio cerebral. Entonces, cuando tú tienes pérdida de proteína, y no importa cuál sea el camino, tú vas a tener una disminución de esa presión que nosotros llamamos presión cloidriomótica. Entonces, básicamente lo que va a salir es mucho líquido pobre en proteína. En insuficiencia cardíaca no hay una caída de la presión cloidriomótica, lo que hay es un aumento de la presión hidrostática. O sea, como el corazón es insuficiente, los líquidos se acumulan y eso aumenta la presión de manera que a nivel de los capilares pulmonares. Esa presión se aumenta y la presión hidrostática, o sea, hace que más líquido sale de lo que debería. Como sale más líquido, porque el líquido tiene la capacidad de resolver, entonces el líquido termina acumulando en los espacios pleurales. Lo mismo ocurre en el intersticio, pero el intersticio no se queda, el intersticio pasa a la pleura y normalmente ahí termina acumulando. Porque si se queda en el intersticio, yo preferiría que en el cambio gaseoso. Hay ciertas diferencias, pero ahora cuando hay mucha cantidad de manera aguda, entonces sí, ahí va a tener un edema, por ejemplo, de pulmón.
lo mismo cuando la falla cardíaca se descompensa de manera aguda, también tú vas a tener cómo se te va a reganchar el líquido al hospital. Entonces, lo otro es neumotora. Normalmente, neumotora y la fisiopatología es casi la misma. Lo único que había aquí, tú vas a tener que dar cuenta que en la radiografía tú no tienes trama vascular, y eso que se aquí es el pulmón colapsado. Y de este lado, si tiene trama vascular, y por eso te das cuenta que hay una neumotora. La neumotora hay ausencia, una neumotora grande. En el caso de la neumotora, lo que hace es que se acumula aire en el espacio pleural. El neumotórax, sobre todo cuando el neumotórax de acción, si no se trata inmediatamente, puede producir la muerte por un shock cardiogénico, pero por un tamponamiento. Si el neumotórax es muy importante, comprime la cavidad cardíaca, en este caso, el lado derecho va a comprimir la auricular derecha, lo que disminuye la cantidad de sangre que llega al corazón. Como no llega suficiente cantidad de sangre al corazón, el corazón no puede bombear suficiente de sangre, casi no le llega nada, es casi una deshidratación. Eso termina produciendo una caída de gas cardíaca. Y si eso persiste en el tiempo, en ese grado de shock, si no se corrige, en este caso sería un shock obstructivo, la coronaria también se ve comprometido el flujo de sangre, el paciente termina infartando y produciéndose la muerte, ya sea por infarto, que normalmente es lo que oculta el taponamiento cardíaco, pero claro, no un taponamiento por líquido en el espacio pericárdico, sino por compresión del neumotórax. En este caso, un neumotórax de atención es una verdadera emergencia. Sí, una verdadera emergencia. Si llamo la atención, si no lo veo inmediatamente, el paciente se va a ir. Entonces, cuando el neumotórax de atención obligatoriamente se resuelve con una toracotomía bajo sello de área. Ahora, cuando una neumotórax espontánea, que no es atención, se conecta. ¿Cuál es el caso? Cuando el neumotórax es atención, obligatoriamente tú tienes que usar es un tubo de pecho, una toracotomía bajo sello de aire. Ahora, si un neumotórax es espontánea, tú puedes usar un kit de drenaje pulmonar. Normalmente esto aquí en la plaza, si no en la plaza, así que resolvíamos los neumotórax que eran espontáneos, o sea que no tenían mucha complicación mecánica. Ahora, si el neumotórax de atención es una emergencia. Entonces, hay 4 indicaciones absolutas de toracotomía mínimo bajo sello de aire. 4 nada más, o sea, el paciente obligatoriamente tiene que tener un tubo de pecho. Una de ellas es un neumotórax. Siempre que haya neumotórax hay que poner tubo de pecho. Otro es un empiema. Siempre que tenga un derrame pleural violento, un pilotora, un empiema, como tú le quieras llamar. Pero eso es en el espacio pleural. Siempre obligatoriamente hay que poner un tubo de pecho porque si no el problema no se resuelve. Lo tercero es cuando es un neumotórax atención, la cual indicación es cuando los derrames pleurales son polipolicales. Y tú en ese caso, tú lo pones para hacer una pleurodesis. ¿Entiendes? Depende cuál sea la causa del kilotórax, porque un kilotórax es entra normalmente cuando tú tienes un cáncer, eso es lo que se produce. Si es un kilotórax, por ejemplo, traumático, porque fue una herida y que agarró y le dio al conducto torácico,
se pone un tubo de pecho, equivale, pero tú lo que haces ahí es que tienes que abrir, hacer una cirugía torácica para resolver el problema del conducto torácico que lo rompieron. Pero cuando tú tienes un derrame por sea, siempre kilotora, porque básicamente ese derrame se produce por afectación de los linfáticos. O sea, un kilotora cae en ese renglón. Maestro, Pregunta, duda. y yo tengo una pregunta. Y para poner el tubo bajo sello de agua, ¿a qué espacio no tiene que hacer la función? Mira, realmente eso depende de la destreza del cirujano, pero normalmente se recomienda por debajo del quinto espacio intercostal. Porque a nivel un poquito por debajo del quinto, entre cuarto y el quinto, porque si tú bajas muy abajo, tú puedes, por ejemplo, si lo estás poniendo del lado derecho, puede afectar estructuras abdominales, porque acuérdese que el pulmón asciende durante la expiración. Normalmente entre el cuarto y el quinto espacio. Yo he colocado tubo, pero algunos incluso un poquito más abajo. Eso, donde quiera que tú lo pongas, eso va a hacer el trabajo igual. Pero normalmente entre el cuarto y el quinto espacio, sea derecho o izquierdo. El lado izquierdo tiene que tener más cuidado por el asunto del corazón. Y eso es algo que normalmente tú lo que haces es que es igualito que darle una puñalada al paciente. Tú le pones un poquito de anestesia local si las condiciones te lo permiten. Por ejemplo, si es un criotora, pero si es un neumotora, tú no pones anestesia. Tú sencillamente sacas tu tubo, tu trocante. Entonces, si han visto uno, y tú con mucha fuerza, tú haces una pequeña incisión en la piel, una pequeñita, y entonces la pleura es bastante dura. Tienes que empujar con fuerza y está pendiente de cuando tú rompas no seguir derecho, porque entonces termina produciendo daño al pulmón, produciendo una hemorragia pulmonar, o si del lado derecho puede tocar abajo, tiene que tener control. Pero no es un procedimiento difícil. Entonces, una vez tú colocas el tubo, normalmente unos 13 o 14 centímetros hacia adentro, hacia el espacio pleural, entonces tú lo fijas en una sutura que normalmente se llama sutura en bota romana, y el problema automáticamente se resuelve. Normalmente tú te das cuenta que tienes espacio pleural porque el tubo empieza a oscilar. O sea, no es un procedimiento difícil, es un procedimiento de emergencia y en muchos casos, y si tú tienes, el que lo hace tiene que tener cuidado de que no se le vaya la mano, porque es mucha la fuerza que hay que hacer para tú eh, colocar un tubo de pecho, sobre todo cuando lo estás haciendo de emergencia. Pero eso es un procedimiento que ese tubo se entra en un minuto. O sea, el tubo está adentro, lo que más tiempo te lleve la sutura. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Sangre, sí. Sí, sangre, esto todo va a depender. Que fue sangre, eh, de qué color tenía la sangre. Porque si es sangre oscura, si una sangre Sí, porque oscura, puede ser una hemotora que tenía. no, porque si la sangre es oscura, ¿verdad? Eh, es producto del mismo océano, Sí. es lo más probable. Ahora, si la sangre es roja rutilante, ella pudo darle a una rama de la bronquial o a una rama de la arteria intercostal, que a veces en esos pacientes que tienen cáncer, el cáncer invade los vasos sanguíneos y lo pone frágil, que tú introduciendo que normalmente
pero la necesidad de darle al vaso hace que un vaso sanguíneo importante se rompa. Doctor, Un cirujano. Falleció. Ay, hombre. Yo tuve un caso de un cirujano que él entró a operar una paciente que tenía un síndrome de vena cava. Y ese cirujano abrió y así mismo como abrió, empaquetó y le dio reversa, le dio para atrás. El paciente realmente falleció. Se llevó a UCI para que los familiares no digan que no se hizo nada. no, que murió en el quirófano. Pero una paciente Doctor, que yo tenía trabajo en un cáncer. hospital, yo sé que muchas veces uno simula de que para que los pacientes no digan a los familiares, dicen que no. Doctor, Bueno, ¿qué se debe? Yo trabajo también en el Instituto del Cáncer y siempre allá, siempre la mayoría de los cánceres tienden a hacer metástasis en los pulmones. ¿A qué se debe siempre que la mayoría de las metástasis hacen? Eso depende del tipo de cáncer. Los cánceres que más metástasis hacen al pulmón son los de próstata y lo de mama por un asunto regional. Y los Sí, cánceres y que más metástasis hacen al cerebro son los de pulmón. Pero una de las razones por la que los pulmones tienen a veces afectados en el caso de los cánceres, una de las razones es que el pulmón, lo primero es que los capilares pulmonares son estrechos. Y lo segundo es que toda sangre va a oxigenarse al pulmón. Entonces, recuérdate que el cáncer puede diseminarse por vía hematógena, puede hacerlo por continuidad. O sea, aquí tú tienes la mama y lo que está cerca se invade, o puede coger torrente sanguíneo o los linfáticos, y todos van al pulmón. Entonces, pueden hacer esas células que se desprenden, pueden hacer siembra en el pulmón. Pero sí, la metástasis a pulmón, sobre todo, son frecuentes, cáncer de próstata y cáncer de mama. Pero otro cáncer, doctor, yo he visto varios, por ejemplo, los osteosarcoma, siempre hacen... El osteosarcoma depende, es que el osteosarcoma es un tumor muy agresivo y depende el hueso donde esté ubicado. Y ellos tienden a tener preferencia columna, sobre todo. Columna y la columna torácica es una zona predilecta de ellos. Pero normalmente, básicamente, el problema del pulmón es vía hematógena. Es un tejido que recibe la irrigación y en abundancia. Tiene muchos capilares pulmonares y tiene muchos capilares linfáticos. Entonces, es un problema, eso es uno de los problemas que tiene el pulmón. ¿Duda, pregunta? Entonces, el miércoles continuamos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma, que es lo que sigue. Eso del miércoles vamos a ver. Yo le aviso cualquier cosa. Ya nosotros nos queda poco, ¿no? Del programa. Tengo el programa aquí. Lo que sigue, ¿tú la viste? ¿Verdad? A mí se me olvidó preguntarle. ¿Ustedes participaron de la conferencia? Claro. ¿De qué trataba la conferencia, Jenny? Doctor, ya son las 9:59. Sí, son las 10. No participó. Yo le aviso que yo estoy diciendo la hora. A nosotros nos queda hablar de lo que sigue, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que veo en el programa. O sea, cuando hablamos de enfermedad pulmonar y asma bronquial. Y después, lo que nos queda es
Jennifer casi no se escucha. Doctor, no hay discusión. Nosotros tenemos tiempo de más en embolia pulmonar y la universidad va a extender el cuatrimestre. Hay dos Jennifer, hay 200. No, profe, no lo van a extender. La gente dijo que hay que terminarlo pronto. ¿Quién dijo? No, la rectora no fue eso lo que dijo. Yo estaba Pues, doctor, pero hubo un comunicado que sí, que ella dijo que lo más pronto y que en la medida de lo posible hay que terminarlo que Mira, lo más pronto y en la medida de lo posible. Y muchos de los profesores ya no están dando clases virtuales. Y además hay 25 días de tensión. Ella lo que sí fue enfática en que la universidad programa semestre y que van a tratar de salvar el verano, pero tú supiste que eso es mentira. Profe, entonces no hay verano, no le profe. conviene los veranos. El verano en la universidad pierde el verano. Es que está difícil dar verano. tomen en cuenta que nosotros somos Nada, señores, nos vemos el miércoles o el lunes, yo le aviso. Bueno, buenas noches, profe. Ok, igual. Gracias.